Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Veo que están absolutamente tan locos como yo, como para que les interese este tema. Así que espero que la pasemos bien. Antes de comenzar, voy a incurrir en una serie de digresiones para explicar cómo llegamos acá. Mi papá era un dentista de barrio, a quien, entre otras cosas, le debo el gusto por la música. Él atendía su consultorio escuchando Brahms y Frank Sinatra, y si los pacientes se quejaban porque les dolía, les decía: cállate que no puedo escuchar. Cuando yo era chico, mi papá, que no creció nunca, murió a los 71 años, siendo un señor perfectamente ingenuo. Veía películas y entre ellas le gustaban mucho las películas de terror. Y recuerdo que entre mis 4 o 5 años, y no podría dar el dato exacto, dieron en la televisión, en la sala donde normalmente estábamos durante el día, la película clásica del Hombre Lobo con Lon Chaney. Yo la vi absolutamente horrorizado desde mis 4 o 5 años, y eso me valió que por lo menos hasta los 15, una vez por mes, tuve pesadillas de hombres lobos que me perseguían. Acá está el origen de toda esta cuestión. Segunda digresión. Mi mamá era una farmacéutica de barrio que estaba muy atenta a mis intereses, y entonces cuando vio que me gustaba leer, me empezó a comprar libros. Y como me gustaban mucho los libros de animales, y en algún momento entre mis 8 y 9 años amagué con ser biólogo, en el futuro mi mamá me llenó de libros que yo reclamaba, entre ellos los de Jack London. Leí El llamado de la selva unas 16 veces, leí unas 14 veces Colmillo Blanco, y en mi vida siguió habiendo lobos. Luego me dediqué a otro tipo de cosas. Mi interés básico es la poesía, digamos, es lo que escribo, es lo que generalmente traduzco, es una de las cosas que más placer me da, sobre todo cuando tengo los pantalones puestos. Y entonces, a partir de eso, pasó el tiempo y yo seguí recolectando historias de lobos, de hombres lobos, pero más que nada por curiosidad, y no porque fuera mi lectura central, pero entre mis lecturas. Entre mis 20 y 21 años llegué a Europa por primera vez, y me acuerdo perfectamente que en el zoológico de Barcelona vi mi primer lobo de verdad, porque en América Latina ustedes saben que, salvo en México, y ya vamos a hacer un paréntesis sobre eso, no hay lobos, o sea, no son criaturas de nuestro hemisferio. Lo fueron alguna vez, pero dejaron de serlo. Entonces, la visión de este primer lobo a mí me impactó de una manera increíble, porque realmente era un animal hermoso y porque era imponente. Entonces, todas mis sospechas, todo lo que había visto en películas, todo lo que había leído en libros, de alguna manera se cumplía. Siguió pasando el tiempo, yo viví un tiempo en Francia, luego volví a la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Me casé, tuve una primera hija, y con mi mujer, que es arqueóloga, en el año 1999 nos pasamos 3 meses en Nueva York. Ella tenía una beca Fulbright, yo era el príncipe consorte o consuerte, ustedes elijan. Y ahí en Nueva York tenía mucho tiempo libre, y ese tiempo libre me permitía recorrer librerías, bibliotecas y demás. De ahí salió un libro que yo escribí que se llama La Buenos Aires Ajena, que es una historia de Buenos Aires contada por extranjeros que pasaron por ella entre 1536 y el año 2000. Pero también de ahí salió este libro del Hombre Lobo, porque encontré en una librería, en una Barnes and Noble, un digesto de la Universidad de Siracusa, en donde una autora había tratado el tema de la licantropía desde lo que ella pensaba que eran todas las perspectivas posibles, vale decir, la parte legendaria, la parte mitológica, la parte ficcional, la parte filosófica, la parte psicológica, la parte vinculada a las enfermedades, vale decir, la parte fisiológica, etcétera, etcétera. Cuando leí ese libro, con muchísima alegría, descubrí 2 cosas. Primero, que se podían hacer libros sobre ese tema, y segundo, que yo sabía mucho más que esa señora.
Entonces, lo primero que hice a mi vuelta a Buenos Aires fue hablar con una editorial y, aprovechando que ya tenían una especie de libro que historiaba la vida de los vampiros, proponerles este libro sobre la historia de los licántropos. Y esta historia de los licántropos fue, para mi sorpresa, un libro que yo hice un poco para expurgar mis temores infantiles, pero que después le empecé a encontrar una serie de otras características. La primera de todas, me dio la oportunidad durante 4 años de leer las cosas más maravillosas que ustedes se pueden imaginar. Libros sobre hechicería, sobre brujos, libros de patrística, formación de el cristianismo, muchísimas cosas que tenían que ver con el desarrollo que iba a tener este libro posteriormente. Luego, otra cosa que me interesó y que creo que es la que en todo caso yo reivindico como la más importante, es que quise tomar una historia pequeñita que está con nosotros desde hace muchísimo más de 5.000 años y ver cómo había transitado por Occidente y qué habíamos hecho nosotros los seres humanos con esa historia pequeñita. Y es así que entonces el libro se publica en el año 2004, le va bien, o razonablemente bien, en un año se había agotado, yo me peleo con la editora, digamos, muy amablemente la mandé a la mierda, y en el año 2014 sucedió una cosa muy extraña. El Ministerio de Educación en Argentina decidió comprar este libro para regalarlo en las escuelas, y es así como se vendieron 80.000 ejemplares, lo cual no solamente me sorprendió, pagó mis vacaciones y un sillón nuevo, sino que también me dio la sensación de que este libro tenía una vida y dije, bueno, una vez que lo cobre, veré si se puede hacer una nueva edición. Tardé casi un año en cobrarlo, esta era una de las razones por las cuales en su momento mandé a la mierda a la editora, y pasó una segunda cosa muy sorprendente este año. Vicente Quirarte, que es el ex director de la Biblioteca Nacional de México y el actual director de la cátedra Bram Stoker de Literatura Fantástica en la Universidad Autónoma de México, me mandó un mail invitándome a participar en un simposio sobre monstruos clásicos. Yo pensé que Vicente estaba totalmente loco, pero resulta que no, que lo hicieron realmente e invitaron a distintos autores latinoamericanos y españoles a que durante 4 días hablaran del hombre lobo, de fantasmas, de zombies, de vampiros y de otras cosas por el estilo. Ahora, lo más increíble del caso fue que decidieron hacer una inscripción previa, paga, de unos $10. Y yo iba recibiendo mails en donde me decían, tenemos 100 inscriptos, tenemos 200 inscriptos, hasta que llegamos a un momento en donde me dijeron, tenemos 750 inscriptos, vamos a interrumpir porque ya no tenemos sala. Yo no lo podía creer, llego a México y efectivamente hay 750 inscriptos para asistir a cada una de estas charlas y yo no tenía un libro. Sin embargo, la gente del OM acá de Chile, cuando se enteró de toda esta circunstancia, me dijo, bueno, ¿por qué no lo editamos acá? Este es el libro, que se edita ampliado con un capítulo más y con muchos cambios respecto del anterior, porque, bueno, sume la bibliografía que hubo en todos estos años. Todo este largo preámbulo es básicamente para que nosotros hablemos ahora de por qué necesitamos al hombre lobo. Vamos por parte, como decía Jack el Destripador. Hay 3 fuentes principales cuando se trata del hombre lobo. Tenemos fuentes que son grecolatinas, tenemos fuentes germanas y escandinavas y tenemos fuentes eslavas. Respecto de las fuentes grecolatinas hay de distinto tipo. Algunas se deben a la mitología y la mitología no es una cosa que viene en un paquete ya armado, sino que hay que armarla, de eso se ocupan los mitógrafos. Por lo tanto, hay muy diversas historias referidas a muchas cosas. Una de ellas es justamente la del rey Licaón, que vivió en Arcadia y que tenía una familia muy numerosa y que un día viene disfrazado de mendigo alguien, el rey se entera que en realidad es Zeus
Y entonces, para agasajarlo, decide sacrificar a su hijo menor y dárselo en un banquete. Cuando Zeus come carne humana, realmente se siente espantado por esta circunstancia y decide condenar a Licaón y a toda su progenie a ser transformados en lobos, lo cual sucede inmediatamente, y desde entonces los lobos empezaron a asolar esa región de Grecia, Arcadia. Esta historia tiene muchas versiones, yo les estoy simplificando en una que reúne distintos elementos, pero Licaón, el rey lobo, justamente es el que va a dar nombre a esta particularidad, la licantropía, que habría que enmarcarla dentro de otra cosa más amplia, que es la terantropía. Todos los pueblos del mundo tienen, todas las culturas del mundo y en todas las épocas tienen ideas, entre comillas, terantrópicas, vale decir, de transformación de los seres humanos en otros animales. En África, por ejemplo, en Kenia, en Tanganica, en Tanzania, son muy famosos los hombres leopardo, en Japón son muy famosas las mujeres zorro, etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas transformaciones, la más famosa de todas es justamente la transformación de los seres humanos en lobos, y por Licaón se llama licantropía. Ustedes ven también que de los griegos estas historias van a pasar a los romanos, y acá hay un mito fundacional que es justamente el de Rómulo y Remo, que fueron supuestamente alimentados o criados por una loba. Bueno, no se hagan ilusiones, Lupa era el nombre que en los tiempos de la existencia de Rómulo y Remo, si es que realmente existieron, se le daba a las prostitutas. Entonces, desde la antigüedad grecolatina en adelante, y esto va a durar toda la Edad Media y buena parte del Renacimiento, se va a dar a la loba hembra las características que se le atribuyen a las prostitutas, vale decir, la concupiscencia, la depravación, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se supone que Rómulo y Remo fueron criados por esta Lupa en una de las cuevas lupercales, vale decir, donde vivían las lobas, vale decir, las prostitutas, vale decir, en un prostíbulo. No es chiste, no se rían, es muy serio. Respecto de las fuentes germanas y escandinavas, en virtud de la tardía cristianización de los pueblos germánicos y de los pueblos escandinavos, lo que se sabe, sobre todo de los germanos occidentales en cuanto a su religión, es relativamente poco. Pero mucho de eso va a estar presente en los cantos antiguos, en las Edas y las sagas islandesas, que van a mantener, si se quiere, muchos elementos paganos, ya que Islandia solamente se cristianizó en el año 1000 después de Cristo. Entonces, buena parte de la información va a provenir de ese lado. Y respecto de las fuentes eslavas, ahí sí que estamos fritos, porque nuevamente se trata de pueblos que fueron cristianizados muy tardíamente. Para que ustedes tengan una idea, los polacos solamente en el siglo XIV, los lituanos, letones y estonios solamente en el siglo XVI. Entonces, ese paganismo sobrevivió, pero hay pocas fuentes escritas. Y buena parte de lo que nosotros tenemos lo tenemos vía Rusia, fundamentalmente a través de los cantos históricos y las bilinas, y aparte también a través de la información arqueológica con la que podemos contar. Fuentes griegas. La primera mención que encontramos a hombres lobos en fuentes griegas data del siglo V, y hay mención en dos piezas de Aristófanes. Aristófanes estaba peleado con un tal Cleón, un demagogo al que él trataba de tirano, y en una de esas piezas dice respecto de Cleón: tiene la voz de un torrente que solo derramó muerte, la fetidez de una foca, los huevos grasientos de un hombre lobo y el culo de un camello. Acordemos con que no se trata de una descripción amable, y luego tampoco es muy feliz esta aparición de los hombres lobos, esta primera aparición de los hombres lobos. Pero fíjense que entonces en el siglo V a.C. ya tenemos una mención.
Luego hay todo un capítulo en la República de Platón, en el siglo IV, donde justamente se habla de la historia del hombre lobo y demás. En paralelo, Herodoto, en el siglo V a.C., en los nuevos libros de historia, está hablando de una de las invasiones de Darío a Escitia. Escitia es justamente el territorio báltico actual. Ahí vivía un pueblo que eran los neuros, que cada 7 años, de acuerdo a la descripción de Herodoto, tenían que cruzar a nado una laguna y en el cruce se iban transformando en lobos. Prácticamente todo lo que dice el historiador, no sabemos si le tocó verlo o no. Las fuentes latinas son múltiples. Acá lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la poesía, sobre todo en algunas de las bucólicas de Virgilio, en la Metamorfosis de Ovidio y también en la historia natural de Plinio el Viejo. Hay una historia de neta raíz folclórica que es justamente la que se va a contar en el banquete de Trimalción en el Satiricón de Petronio. Lo que es interesante acá es que se trata de una historia folclórica, con lo cual ya nos alejamos un poco de la naturaleza mitológica para empezar a ver que esta idea de los hombres lobos estaba presente también en aspectos menos ceremoniosos, si se quiere, de la vida de los romanos. Luego hay algo que realmente les aconsejo su lectura, que es la historia de los animales de Claudio Eleano, que es francamente desopilante. Cuando digo francamente desopilante, quiero decir, si uno se confía en las observaciones de Claudio Eleano sobre el mundo natural, bueno, evidentemente hay que evitar tomar lo que Claudio Eleano tomaba. Por ejemplo, para hablar de la naturaleza de los lobos, decía que cuando los lobos no tenían presas, lo que hacían era hacer un círculo y dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, hasta que alguno se cansaba. El que se cansaba se caía y se lo comían los demás. Dice Claudio Eleano, o nos aclara, es el comportamiento similar al de muchos hombres cuando uno está en la mala. Las fuentes germanas y escandinavas, como ya les dije, vienen de nuestro conocimiento de las sagas y de las edas. Las sagas son historias que tienen, si se quiere, una naturaleza referencial más fuerte, históricas, y las edas son algo así como manuales de historia y mitología. La diferencia es muy sutil. La buena parte de ellas, accedemos a buena parte de ellas a partir del siglo XIII, cuando se supone que Islandia ya estaba cristianizada y son básicamente pervivencia de historias previas. Lo que sí es interesante mencionar acá es que leyendo las sagas y demás uno encuentra 3 posibilidades para convertirse en animal siendo un ser humano. Digo convertirse en animal porque no se trata de una cuestión privativa de los lobos. Supuestamente los héroes o los personajes de estos relatos se transforman en ballena, en morsa, en zorro, en lobo, en halcón, etcétera, etcétera. Las posibilidades son, desde las más simples, colocarse la piel de un animal, la otra es convirtiéndose enteramente en animal, y la otra es abandonando el alma para ser el animal, pero manteniendo, digamos, el animal, todo el raciocinio y todas las características de los seres humanos. Respecto del primer sentido, que es el más interesante de todos a mi gusto por lo menos, está la historia que cuenta Tácito en De Germania. El historiador latino le tocó presenciar los ataques de lo que se llamaba Ejército de la Noche, que era el ejército de los berserkers. Berserker es una palabra que significa camisa de oso, o que significa también sin camisa, y que tiene que ver con la costumbre que tenían ciertos guerreros escandinavos, vikings fundamentalmente, de colocarse pieles ya sea de osos o de lobos en el combate para así imbuirse de las cualidades de esos animales. Eso también determinaba la calidad del combate. En el caso de ponerse una piel de oso, el combate era un combate solitario. En el caso de ponerse una
piel de lobo, se combatía formando una jauría. Según las descripciones que hace Tácito, que son realmente fascinantes, bueno, era muy impresionante ver a esta gente combatiendo de esa forma. Les hago un pequeño paréntesis acá. Ustedes habrán visto cientos de películas en donde la gente aparece vestida con pieles de animales y todo lo demás, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la antigüedad que tienen estas costumbres y estas tradiciones y lo ridículas que son muchas veces los planteos que se hacen en las películas o en el cine, o la ignorancia que tienen los productores o los directores cuando le dan forma a este tipo de cuestiones. He dicho. Bueno, yo les había dicho que las fuentes eslavas son las más vagas. Básicamente llegaron a nosotros a través de cantos históricos sibilinas, vale decir largos poemas descriptivos, y en líneas generales estas historias tienen a veces a héroes que en realidad no son héroes, sino que son príncipes malvados y que por eso son identificados con los animales, que es una cuestión bastante común, la identificación de cualidades humanas, la lectura de cualidades de lo que llamamos cualidades en los animales a lo que podrían ser cualidades o defectos de los seres humanos. ¿Vieron esos documentales de Animal Planet o de Nat Geo que hablan de la familia de los elefantes y hablan del papá, la mamá y le ponen nombre y todo ese tipo de cosas? Bueno, un poco se trata más o menos de lo mismo. Y durante muchísimo tiempo, tanto en la antigüedad como en la Edad Media y en buena parte del Renacimiento también, los bestiarios daban cuenta de las características animales por las características humanas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lobos, los bestiarios los identifican muchas veces con su nobleza, con su ferocidad, etcétera, etcétera. Ya les dije, a las lobas básicamente las homologan con las prostitutas, etcétera, etcétera. Prácticamente todos esos manuales fueron lo que estudiaban los protobiólogos de esa época, y por lo tanto la cantidad de disparates que se han escuchado son enormes y muy divertidos. Yo les aconsejo la lectura de bestiarios porque son una fuente de ignorancia muy profunda. Y ahora nos vamos a poner un poco serios porque todo esto estaba muy bien, pero en el siglo IV, casi en coincidencia con la caída del Imperio Romano, las cosas empiezan a cambiar. Entre otras cosas que empiezan a cambiar, cambia la religión cristiana. O sea, la religión cristiana como la conocemos ahora, el catolicismo más precisamente, no era así en tiempos de Cristo, sino que es el fruto de cientos de operaciones que se fueron realizando a través del tiempo, tratando de darle coherencia a lo que no la tenía, de barrer lo que no nos convenía o lo que no les convenía a la iglesia o a quien detentara el poder, etcétera, etcétera. Aquí que en el siglo IV a San Agustín le toca la difícil tarea de explicar cosas muy difíciles de explicar. La primera de ellas es justamente los acontecimientos habían hecho que la figura de Satán, el diablo, fuera ganando popularidad. Y al ganar popularidad llegamos al punto en donde se lo empieza a equiparar con Dios. Pero entonces San Agustín necesita aclarar que no es Dios, que Dios es más fuerte. Entonces, ¿cómo es posible que el diablo pueda manifestarse a través de una cantidad de cuestiones? Y San Agustín dice, no, el diablo no se manifiesta, en realidad el diablo nos hace creer que se manifiesta. Entonces, uno de los temas a tratar era justamente la posibilidad o no de crear algo desde la nada. El único que podría crear algo desde la nada, ex nihilo, es Dios. Por lo tanto, el diablo no podía crear criaturas fantásticas como, por ejemplo, los hombres lobo. ¿Qué hace el diablo? Que no es ningún boludo. Básicamente, servirse de los brujos y de los hechiceros
para que ellos nos hagan creer mediante engaños la posibilidad de la transformación de hombres en lobos, entre otras muchas cosas. Esto dejó tranquilos a los padres de la Iglesia, pero también fue prohijando una paulatina persecución de brujos, a los que inmediatamente se adscribió también cualquier tipo de desviación dentro de la fe cristiana, a los cuales después se les sumó cualquier tipo de desviación respecto del cristianismo, vale decir, musulmanes y judíos cayeron en la volteada. Y andando el tiempo va a dar lugar en el siglo XII a la creación de la Inquisición. Pero antes de llegar a ese punto, veamos otras manifestaciones de los hombres lobos en la Edad Media. Giraldus Cambrensis fue un sacerdote que además fue topógrafo, geógrafo, y que se le encargó que hiciera una topografía completa de Irlanda, entonces se trasladó de su Gales natal hasta Irlanda. Su libro, que se llama Topografía Ibérnica, y que se publicó en 1187, va a tratar de muchas cosas, entre ellas del encuentro que tuvo en un bosque de Irlanda con una pareja de lobos. Cuando vio al lobo macho se sobresaltó, pero el lobo le habló en latín diciéndole: no, amigo, no se preocupe, no lo quiero molestar, soy lobo pero soy católico, y mire, le presento acá a mi señora, y apareció la loba con una pata rota. Entonces Giraldus Cambrensis le curó la pata y se quedó comiendo con los lobos. Esa noche hicieron parrillada. Y ahí se enteró que estos lobos provenían de un pueblito cercano y que una pareja de ese pueblito cada 7 años necesitaba transformarse en lobos, y al cabo, que si eran buenos, católicos, no mataban más de lo necesario para comer y se portaban correctamente, al cabo de los 7 años volvían a su forma humana. Pero observaban, por supuesto, todas las enseñanzas de la Iglesia y eran buena gente. A esta historia se pueden sumar otras, como por ejemplo el Le de Bisclaver, que lo escribió Marie de France en el siglo XII. Marie de France es una poeta que se perdió en la noche de los tiempos, pero que dejó una serie de canciones que se llaman Le, y que una de ellas trata de la historia de Bisclaver. Bisclaver era un castellano que estaba casado con una mujer muy hermosa y que todas las noches se ausentaba para transformarse en lobo y cazar. La mujer pensaba que tenía un amante y lo volvió loco hasta que él finalmente le confesó. Le dijo: no tengo un amante, soy lobo. Y la mujer le pareció increíble esto y le dijo: ¿cómo te convertís en lobo? Entonces él dijo: bueno, voy hasta tal lugar en el bosque, me saco la ropa y cuando me saco la ropa me hago lobo. Eso sí, la ropa no la tengo que perder, porque si pierdo la ropa no puedo volver a recuperar mi forma humana. ¿Qué hizo la mujer? La mujer tenía un pretendiente y entonces lo primero que hizo fue contarle la historia de su marido, que era un hombre lobo. Entonces el pretendiente, ni lerdo ni perezoso, escondió la ropa y este pobre cristiano quedó transformado en lobo en el bosque. Como sus salidas eran constantes, a la gente les pareció raro primero que no volviera, pero después dijo: bueno, por ahí le pasó algo. La cuestión está que la mujer se casó con su pretendiente y ambos disfrutaron las pertenencias de este señor. Por ese entonces el rey va de cacería al bosque, y cuando va de cacería al bosque se topa con el lobo. Los monteros lanzan a los perros encuentran al lobo, y cuando lo van a matar, el lobo se acerca al rey y en señal de humildad le besa las manos y se humilla para que el rey, sorprendido, pare la cosa y diga: no, que venga a la corte con nosotros. Lo llevan a la corte y es el mejor lobo del mundo. Se porta bien, no molesta a nadie, le mantienen a los perros separados de donde está él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí que un día en la corte pasa algo y se presenta la mujer.
del hombre lobo, y cuando se presenta, este lobo que nunca había hecho daño a nadie, se lanza sobre ella y le arranca la nariz de un mordiscón. En ese momento, todo el mundo ve esto y se horroriza pensando que el lobo se volvió salvaje, y justo cuando lo están por matar, un viejito que era consejero del rey le dice: Sire, sire, este lobo fue siempre muy bueno, acá hay gato escondido. Mandan llamar al marido de la mujer y lo convencen a que diga la verdad. Lo convencen torturándolo, por supuesto. Y finalmente dice la verdad. Entonces, cuando dice la verdad, el rey condena a la réproba y a su amante a que se vayan, no sin antes cortarles las orejas, y le llevan la ropa, después de la confesión del amante, al lobo para que se la ponga. Pero como es un lobo muy púdico, no se la quiere poner en público y se la llevan a un dormitorio donde se la pone y aparece dormido en una cama. A partir de esto, el rey le entrega sus propiedades nuevamente y es uno de los caballeros que acompañan al rey en sus cacerías, etcétera, etcétera. Todo esto que yo les acabo de contar es un larguísimo poema que va a dar origen a una serie de otros poemas, fundamentalmente escritos en Francia, aunque algunos también fueron escritos en España posteriormente, donde se cuenta esta historia con alguna que otra variación. Yo les había dicho antes que había habido una identificación de las peores cualidades humanas en los animales, pero también pasó lo contrario. Príncipes crueles que por alguna razón fueron identificados con lobos, o que se dice que tarde o temprano terminaron transformándose en lobos. Un caso típico es el de Juan Sin Tierra, como se acuerdan, es el hermano de Ricardo Corazón de León. Está el caso del escocés Alex Stewart, el de Hugues de Camp, que produjo una masacre en una iglesia, etcétera, etcétera. Digamos, este tipo de identificaciones con animales o con fieras de distinto calibre no era extraña en la Edad Media y el Renacimiento. Yo les había comentado lo de la Inquisición y lo de la brujería. Ahí tienen una secuencia de aproximadamente cómo se fue armando la cosa, cómo desde una muy, muy leve persecución se pasó a una persecución sistemática, y cómo la Inquisición fue armándose a lo largo de toda Europa para evitar no solamente las desviaciones a la norma del cristianismo, sino también cómo empezó a perseguir a todas aquellas personas distintas que de alguna forma eran susceptibles de ser asimilados al rango de brujos o brujas. De la misma manera que va a haber estas persecuciones, es necesario que haya un sustento teórico para las mismas. Acá tienen listas de dos grupos de tratadistas que escribieron tratados vinculados al tema de la brujería, y los separé entre los irracionalistas y los racionalistas. Los racionalistas son los que trataron de alguna forma de buscar algún tipo de sustento científico y en más de una oportunidad negar determinado tipo de acusaciones que se le hacían a los brujos, mientras que los irracionalistas eran algo así como los republicanos en Estados Unidos. Lo digo en serio, miren si no Trump. Y acá quisiera hacer una pequeña observación. Ustedes verán, por ejemplo, Reginald Scott, Discovery of Witchcraft, de 1584. Hay un tema que es muy interesante y muy importante mencionar, y es qué es lo que pasó en la Edad Media temprana, cuando cayó el Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, todo el sistema de caminos, todo el sistema de ciudades, etcétera, no solamente se deterioró, sino que en algunos casos francamente desapareció. Los pueblos llamados bárbaros, a pesar de que estaban romanizados y demás, tenían otras costumbres que se extendieron desde el norte hacia el sur. Por lo tanto, la ciudad dejó de ser el centro de todo, y lo que empezó a ser el centro de todo es el bosque, que apenas estaba separado de vez en cuando por algunos manchones de claros en donde se practicaba la agricultura y alrededor de los cuales generalmente había algún tipo de pueblo o aldea.
para protegerse de este tipo de cuestiones, en muchos países se tomó la medida de talar los bosques. Uno de esos países fue justamente Inglaterra. El talado de bosques dejó a los lobos prácticamente sin hábitat y por lo tanto, como se metían con los campesinos y como se metían con el ganado, lo que hicieron las autoridades desde el rey para abajo fue ponerle precio a las pieles de lobos, por lo tanto hubo una cacería extremada. A tal punto fue extremada la cacería que en el siglo XIV se mató al último lobo de Inglaterra. El lobo va a seguir existiendo un poco más en las tierras altas de Escocia hasta por lo menos el siglo XVIII, pero en las tierras inglesas, vale decir de Newcastle para abajo, nada. ¿Por qué hago esta mención? Porque en paralelo que desaparecen los lobos, en Inglaterra van a desaparecer también los hombres lobos. Al no ser parte de la realidad inmediata de la gente, las historias, las leyendas y las posibilidades de culpar a los lobos por las cosas que hacen los humanos desaparecen. En Gran Bretaña los lobos van a aparecer nuevamente ya en la literatura, pero solamente a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no antes y ya no con la misma base real que tenían en Europa en otros lugares. Está muy estudiado cómo fue la desaparición de los lobos prácticamente en cada país europeo, cómo está siendo la reinserción en algunos. Para que se pongan contentos o tristes, en todo el mundo existen nada más 200.000 ejemplares de lobos y eso es todo. En los países europeos están contabilizados. Por ejemplo, qué sé yo, hay 23 en Italia, hay unos 17 en Francia, en Dinamarca hay uno. Estoy hablando de lobos salvajes, no lobos en cautiverio. Pero dadas las cifras, nada de esto augura que se traten de especies que vayan a sobrevivir. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos el lobo se había extinguido y ahora hay 6.000 porque fueron reimportados vía Canadá, donde existen 60.000 lobos en la actualidad. Todos estos datos son importantes porque entonces van a ver que a lo largo de toda la historia las regiones que se van vaciando de lobos dejan de tener problemas con los hombres lobos, mientras que aquellas en donde todavía persisten van a encontrar justamente la coartada perfecta para que los sigamos matando. Después de los tratados generales, como los que vimos recién, vinculados a la brujería, hay tratados específicos sobre licantropía. Como ven, la mayor parte de los tratados suelen ser franceses y esto tiene que ver con las circunstancias políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVI, donde, escuchen bien, hubo 30.000 juicios por licantropía. ¿Por qué en Francia en el siglo XVI hubo 30.000 juicios por licantropía? Porque Francia es un país que vive en el caos más absoluto en ese momento por las guerras religiosas entre católicos y protestantes, los hugonotes. Luego, porque el Estado central pierde pie sobre las distintas regiones, permitiendo entonces que el país esté siendo asolado por bandas de bandidos y asaltantes. Luego, porque los campesinos en más de una oportunidad quedan librados a su propia suerte y por lo tanto al no tener la contención de la iglesia y al tener las calamidades que sufren cuando ejércitos enemigos están destruyendo sus campos permanentemente, se entregan también a la rapiña, al asesinato, al incesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Porque van a tener que esperar 3 diapositivas para que sepan eso. Vamos ahora a un tema que es fascinante y es lo que tiene que ver con las explicaciones que por esos mismos años la gente se empieza a dar sobre cuestiones vinculadas a razones biológicas de la transformación de hombres en lobos. Una de ellas, la más interesante, es la que vamos a encontrar en la Anatomía de la Melancolía del clérigo inglés Robert Burton, que fue un fisiólogo que se regía, como en la antigüedad, por la teoría de los humores. Ustedes recordarán que, de acuerdo a la teoría de los humores, nuestros cuerpos están regidos por
4 humores, y cada uno de ellos tiene que ver con algún elemento. La tierra tiene que ver con la bilis negra, el aire con la sangre, el fuego con la cólera y el agua con la flema. La preponderancia de uno de estos elementos por encima de los otros es lo que determina nuestro carácter. Un exceso de bilis negra produce entonces lo que en ese momento se considera una enfermedad, que era la melancolía. Y uno de los posibles síntomas de la melancolía, junto con el deseo de la oscuridad, de retraimiento, etcétera, etcétera, es justamente la transformación de hombres en lobos. El tema de la melancolía está presente no solamente en la literatura, sino en la iconografía. Es absolutamente fascinante cuando uno se pone a leer sobre este tipo de cosas, porque ve, no hay que leer literatura de ficción prácticamente, son todas ficciones a propósito de cómo la gente se imaginó alguna vez que éramos y cómo la gente justificó determinado tipo de cosas que no tienen una justificación muy clara. Hay otras manifestaciones que confundieron a la gente, y las dos más importantes tienen que ver con problemas congénitos vinculados a la modificación de genes. Una de ellas es la porfiria. La porfiria es una enfermedad que produce justamente el faltante de cierto elemento en nuestro cuerpo, lo cual va destruyendo en forma sistemática el cartílago y los huesos, produce una hipersensibilidad a la luz, y aparte de todo eso, produce más de una oportunidad insanía y comportamientos sumamente irregulares. Evidentemente la gente que en la antigüedad o en la Edad Media padecía esta enfermedad y se veía como las dos primeras fotos de arriba, no debía tener muchos amigos ni mucha gente que los vaya a comprender. La segunda cuestión es también una modificación genética y se llama hipertricosis. Ustedes habrán visto cuadros de gente que tiene un exceso piloso prácticamente en todo el cuerpo y que tiene que ver con el crecimiento de esa especie de pelusa que cubre el cuerpo de los recién nacidos y de los fetos y de los recién nacidos, que empieza a crecer de manera excesiva, produciendo justamente ese efecto. En el mundo hasta el momento hay registradas en términos históricos unas 40 familias que han sufrido esto, y el efecto ha sido hereditario por lo menos hasta la tercera o cuarta generación. Finalmente, hay otra cuestión más que tiene que ver con el uso de ungüentos. Se calculaba o se creía que ciertos ungüentos lo que hacían era convertir a la gente en lobos. En realidad, las hipótesis más contemporáneas es que esos ungüentos tenían algún tipo de elemento alucinógeno, que hacía creer a quien se los ponía, una vez que la cuestión entraba en el organismo, que eran otra cosa, entre esas otras cosas, lobos. Y volvemos a Francia, como les decía hace 2 diapositivas. La cuestión de lo de Francia parece excesiva. 30.000 juicios por licantropía en un siglo prácticamente es una enormidad. La cosa no se ve en todas partes igual. Como ven ahí, yo puse el Franco Condado. La ciudad más importante es Besançon, justamente, está pegado a lo que sería la frontera con Alemania, entre Alemania e Italia, Alemania y Suiza, digo. Abajo está la cuestión que, digamos, identifica esa provincia francesa. Lo interesante es que están muy cerca de un lugar en donde la Inquisición fue muy fuerte, que es Suiza, y también muy cerca de Alemania, donde incluso después de la Reforma empieza una persecución muy grande a todo tipo de herejía cristiana, etcétera, etcétera. Los crímenes en el Franco Condado, que es una región muy agreste en Francia, muy recorrida por bosques y montañas y demás, fueron increíbles hasta el punto que se supone que es la cuna del hombre lobo francés. Antes de seguir con Francia, que realmente es el país donde más hombres lobos parece haber habido, hay que mencionar el caso del hombre lobo de Colonia, Stubbe Peter, que a lo largo de 25 años mató
y se comió a un número considerable de hombres, mujeres y niños. Fue prácticamente uno de los casos más populares en toda Europa. Lo que están viendo ustedes son las ilustraciones del panfleto que se hizo de la vida y el juicio y la destrucción de Stubbe Peter, y esto fue publicado en Londres apenas 2 años después de que este juicio recorriera prácticamente todos los países europeos. Y llegamos entonces, como les decía, al siglo XVII francés. Uno de los primeros casos registrados es el de Jean Grenier, un chico que tenía algo así como 15 años y que se dedicó sistemáticamente a matar a chicas campesinas y a comérselas. Fue apresado. Las autoridades vieron que no era un brujo, sino que se trataba más bien de un chico idiota, y le perdonaron la vida poniéndolo en la cárcel, donde murió a los 20 años. Llegamos entonces a una de las historias más famosas, que es la historia de Caperucita Roja. Yo les había comentado justamente que en el campesinado francés se había entregado a todo tipo de brutalidad, y no solamente a todo tipo de brutalidad, sino que el incesto y el canibalismo estuvieron presentes en muchos casos. Una de las historias tradicionales más antiguas relacionadas con todo esto es justamente la de la Petit Chaperon Rouge, Caperucita Roja para nosotros en castellano, que llegó a ser tan popular que en un determinado momento fue recogida por un cortesano, Jacques Perrault, que la morigeró un poco para que esto llegara a la corte y pudiera ser contada al rey en términos lo suficientemente livianos, sacando todo lo feo. La historia original tiene todo lo feo, porque en definitiva el lobo se come a la abuela de Caperucita, después se come a Caperucita no sin antes violarla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, termina bien para el lobo, mal para nuestros niños. Ahora, ¿cómo esta historia criminal pasa a ser un divertimento real? Ya es extraño. Pero lo más extraño de todo es que otra cortesana de origen hugonote, por lo tanto protestante, se tiene que escapar de Francia y se instala en un pueblito de Alemania. Y hete aquí que sus vecinos son los hermanos Grimm. Entonces le cuenta la historia a los hermanos Grimm le ven un potencial y eliminan absolutamente todos los rasgos negativos, y esa es la historia de Caperucita Roja que nosotros hoy conocemos. Pero como ven ustedes, las versiones primitivas que se conservan en libros de cuentos franceses son muy distintas. En el siglo XVIII hubo también un caso espectacular, que es el de la bestia de Gévaudan. Gévaudan es un condado que queda cerca del Macizo Central en Francia, también una zona muy agreste, en donde esta bestia, de la cual no se sabe absolutamente nada, pero que se identificó con un lobo o con un hombre lobo o con un león importado al que se le ponía una coraza para que saliera a matar, produjo aproximadamente unos 230 ataques, 121 de los cuales fueron mortales. La corte francesa la pasó muy mal. El rey mandó al principal lobero, al principal cazador real, para que se hiciera cargo del caso, pero el caso nunca tuvo solución y hay todo tipo de hipótesis. Hasta el día de hoy siguen saliendo libros sobre la bestia de Gévaudan, es uno de los principales atractivos turísticos de la zona, paradójicamente. Hay una película francesa muy mala que se llama Pacto de Lobos, donde tratan el tema. Digo muy mala porque vieron cuando los franceses quieren parecerse a los norteamericanos y ponen en el siglo XVIII a un karateca japonés que es el sirviente del bueno. Bueno, esta tiene ese sirviente del bueno. Los niños lobos son otra de las realidades de las que estamos hablando, y cuando digo otra de las realidades quiero decir, se trata del caso de chicos que nacieron en circunstancias absolutamente misteriosas, que se criaron en lugares agrestes, solos o acompañados por lobos, y que tuvieron comportamientos que la gente asoció a lo largo del tiempo con este tipo de cuestión. Las últimas
fueron unas mellizas, ahí se ve solamente Kamala en la India, pero si bien en la ilustración de abajo yo puse a Mowgli del libro de la selva, el libro que escribió Rudyard Kipling, justamente porque es uno de esos niños salvajes. Víctor de la Veyron mereció una película extraordinaria de François Truffaut que se llama El niño salvaje. Se recomiendo que la vean. Es la historia de cómo tal Víctor, que fue encontrado en el Aveyron, que también es una región bastante aislada de Francia, llegó a ser educado o trataron de educarlo. Italia tiene lo suyo y acá entonces tenemos un acervo de historias muy, muy famosas, que es la de las lupi manari, que son justamente los hombres lobos, los que cuando hay noche de luna llena se transforman, etcétera, etcétera. Lo más interesante, sin embargo, no son los lupi manari, sino los benandanti. Los benandanti son la manifestación más increíble del delirio, porque se supone que son sectarios cristianos que lo que hicieron fue asimilar una serie de ritos paganos, creando una especie de religión muy particular. Uno no se hace sectario o benandanti porque quiere, uno tiene que nacer con la membrana de la placenta puesta en la cabeza y solamente en esas circunstancias se es benandanti. Los benandanti tienen una vida absolutamente normal, salvo 4 veces al año en que tienen que dormir en el momento de los cambios de estaciones, y cuando duermen se transforman en lobos y sus cuerpos astrales de lobos luchan con espadas de nardo contra los brujos y los hechiceros que vienen a arruinar las cosechas, quienes pelean con espadas de sorgo. Todo esto está muy bien si queda entre casa, pero si se entera la Inquisición estamos fritos. Y la Inquisición se enteró y durante un siglo trató de sacar justamente si los benandanti eran buenos cristianos o si eran criminales salidos del seno del diablo. No hubo una respuesta. Quien trabajó sobre eso es el historiador italiano Carlo Ginzburg, que hizo un libro maravilloso que se llama justamente Los benandanti. En el caso de los pueblos bálticos, ya vimos antes que hay una presencia muy fuerte, muy antigua. Las cuestiones son mucho más extrañas acá porque, para que tengan una idea, uno se transforma en hombre lobo en estos pueblos cuando pasa, por ejemplo, debajo de un árbol en ciertas circunstancias y en ciertos momentos con un manojo de pasto introducido en el ano. De acuerdo al grosor del pasto, y esto va en el gusto de cada cual, más gorda va a ser la cola del lobo. Como ven, es una historia un tanto extraña, pero yo se las tengo que contar. Grecia y los Balcanes también tienen una idea bastante esotérica de los hombres lobos, ya que los hombres lobos son una etapa previa, la etapa que tiene que ver con la vida de las personas, no, vale decir como las personas vivas, porque estas personas vivas cuando se mueren, en lugar de irse al cielo, se transforman en vampiros, o sea que están fritos por todos lados. Entonces, para los griegos y para los pueblos que estaban alrededor de Grecia, básicamente los hombres lobos eran una etapa previa al vampiro. Hay toda una serie de criaturas, como hay una ilustración de los Calicanzaroi, que son asimilados a esta categoría. Portugal y España no tienen una riquísima historia de hombres lobos. Portugal, mejor que España, básicamente, se supone que la historia de los hombres lobos, vale decir del lobizón, viene directamente de las Islas Azores. Y de las Islas Azores va a llegar a Brasil, y de Brasil va a llegar a Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera. En el caso de España, la figura del hombre lobo está asimilada, de acuerdo a la región de España, a toda una serie de monstruos, como por ejemplo el saudador, el lobur, el guisotto, etcétera, etcétera. Pero no son muchos los casos que registren los españoles, porque estaban muy ocupados justamente con los aquelarres y las brujas y demás. La palabra aquelarre viene justamente del vasco y tiene que ver con la reunión
que realizan las brujas invocando al macho cabrío, etcétera, etcétera. Dentro de las categorías curiosas que podemos sumar a esta historia está la de los loberos. Cuando una región estaba siendo asolada por los lobos, se llamaba un lobero, que era un especialista en ubicarlos y eventualmente en cazarlos. Ahora, si la plata no era lo suficientemente buena, los loberos estaban del lado de los lobos y lo que hacía era organizarlos y atacar los rebaños para que fuera necesario que les pagaran lo que realmente habían pedido. Lo más parecido a un lobero hoy en día está ese mexicano que aparece por televisión enseñándole a los perros a hacer pis y caca, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si hubiera vivido en esa época hubiera sido un lobero. El único caso importante de hombres lobos que hubo en España es el de Manuel Blanco Roma Santa, un individuo que mató a varias personas, aparentemente era algo retardado, fue condenado a muerte y luego se le perdonó la vida, etcétera, etcétera. Pero fue lo suficientemente famoso como para merecer 2 películas distintas vinculadas justamente a él y para que las actas de su juicio fueran publicadas muchísimas veces en la península ibérica. Y llegamos entonces a lo que yo les había dicho antes, que es lo de la literatura de ficción. A fines del siglo XVIII empieza a formarse en distintas partes de Europa, fundamentalmente en Gran Bretaña y luego en Alemania, un espíritu prerromántico que va a desembocar en lo que después nosotros conocemos como romanticismo. Uno de sus teóricos fue el irlandés Edmund Burke, quien escribió un tratado basándose en un pseudo filósofo romano tardío, el pseudo Longino, a propósito de las emociones. Y lo que hizo fue un trabajo de introspección por el cual se puso a pensar de todas las emociones fuertes que nosotros los seres humanos sentimos, cuál era la más fuerte que podíamos registrar a través de nuestros sentidos. Básicamente el miedo. Entonces, el miedo empezó a ser una de las posibilidades de ser moderno en esa época y por lo tanto engendró una cantidad de cosas. Por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos como literatura gótica, que a su vez va a producir toda una serie de subgéneros, uno de ellos, por ejemplo, el género policial, el género de misterio, el género de los monstruos, y es entonces en ese lugar donde ustedes tienen que inscribir el Frankenstein de Mary Shelley, donde tienen que inscribir el Drácula de Bram Stoker, la Carmila de Sheridan Le Fanu, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto, también le tocó un espacio a los hombres lobos. Lo que tienen ahí son algunos de los principales libros que se escribieron durante el siglo XIX, ya como ficciones sobre los hombres lobos. En el siglo XX las cosas empiezan a empeorar, porque si bien hay algunos escritores muy buenos como Luigi Pirandello, por ejemplo, que escribe una maravillosa historia de Lupo Manari, ustedes habrán visto la película Caos de los hermanos Taviani, una de las 3 historias que se cuenta es justamente la del hombre lobo, inspirada en el cuento de Pirandello. Pero después empieza a haber una literatura de ficción bastante bastarda, asimilable a la Pulp Fiction, y que empieza a tener a los hombres lobos como protagonistas. Y acá vamos a la verdad de la milanesa. The Wolfman no es la primera película sobre hombres lobos, pero es la película que marca absolutamente todo el género y todo lo que nosotros sabemos hoy en día sobre los hombres lobos. Kurt Siodmak, el señor de la pipa, era un miembro del Partido Comunista Austríaco que en la época de los nazis se ve incomodado por Hitler y emigra a los Estados Unidos, donde se hace guionista de películas policiales. Pero también se hace guionista de la gran película The Wolfman, que es la que me dio miedo a mí cuando era chiquito, que va a sentar de la nada las bases sobre todo nuestro conocimiento de los hombres lobos. Siodmak, que está escribiendo un guión que va a transcurrir en una especie de Europa sepulcral y misteriosa, sin ninguna indicación de país exacto, está escribiendo eso
cuando los alemanes están ocupando prácticamente toda Europa. Entonces hay como una especie de metáfora. Y crea toda una serie de simbologías, como la de la luna llena, que no está en todas las culturas, otra como la de que para matar al hombre lobo hay que pegarle un tiro con una bala de plata. Eso es un invento de Siodmak, no existía antes. Y otras cuestiones más, pero el impacto de la película es tan fuerte y la actuación de Lon Chaney, que hoy nos puede parecer risible, pero que en su momento inspiró muchísimo miedo, tan fuerte que todas las películas posteriores, sin excepción, se basan exclusivamente en este modelo. Esas películas posteriores tienen todo tipo de categorías. Yo puse acá las 4 que me parece que son las que hay que ver, porque son buenas películas. Una, The Howling, que es una especie de predecesor interesante de otras películas, como por ejemplo An American Werewolf in London, que era muy divertida, la película de John Landis, pero aparte de divertida, era una de las que tenía de las transformaciones más horribles. Luego, The Company of Wolves, de Neil Jordan, del irlandés Neil Jordan, lo que tiene es una adaptación de la novela de Angela Carter, especialista en terror, en donde se reúnen buena parte de las historias que yo les estuve contando y se las conecta a través de nexos un tanto caprichosos, pero que le dan una cierta coherencia. La película resiste el paso del tiempo. Una de las más recientes de las buenas es justamente Wolf, de Mike Nichols con Jack Nicholson, donde por primera vez el hombre lobo tiene características un tanto distintas, y hay también una primera aproximación a algo así como una sexualidad del hombre lobo que no estuvo presente en ninguna otra de las historias. Porque Drácula viene y te deja 2 marquitas, el hombre lobo viene y te arranca la cabeza. Y acá hay un hombre lobo que no arranca la cabeza, sino que va a imbuir a un hombre y luego una mujer de una cantidad de cualidades supuestamente positivas que le corresponden a los lobos. Todo eso que ven ahí son bodrios, o sea, pura porquería de la cual se sirve Hollywood en buena medida, y quiero hacer hincapié en Eclipse, acaso lo peor de lo peor, porque es la forma en la que los norteamericanos, cuando los chicos que son susceptibles de bullying, vale decir que son un poco distintos del resto, empiezan a manifestarse, últimamente encontraron la forma de adscribirlos inmediatamente a los hombres lobos o a los vampiros, y con eso ya está. Son buenos vampiros, son buenos hombres lobos, pero son diferentes del resto de los chicos. Y yo creo que en términos ideológicos eso es francamente negativo. Estas son otras formas de banalización del tema del hombre lobo. Las revistas de historietas, las figuritas, los muñequitos de lobos, y luego los juegos de rol, en donde uno escucha las barbaridades más increíbles. A mí me interesan los hombres lobos, como me interesan todas las cosas de las que estuvimos hablando, pero lo que no me interesan son las mitologías nuevas, que no las necesitamos. Yo no necesito ni al Señor de los Anillos, ni de Game of Thrones, ni ninguna de esas cosas. Con leer los libros donde están todas estas mitologías anteriores, estoy más que satisfecho porque no termino de aprenderlos. Una de las partes más negativas vinculadas a los hombres lobos es justamente su adscripción a la ultraderecha. Hitler, pocos meses antes de que cayera el Tercer Reich, lo que hizo fue crear un batallón de terroristas a los que llamó Batallón Werwolf, justamente, y que se dedicaron a actos terroristas en los 3 años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, distintos grupos neonazis o de ultraderecha en todo el mundo se han apropiado de los hombres lobos y han creado sus werewolf o werewolf dentro de las distintas agrupaciones, los skinheads, por ejemplo, la ultraderecha alemana en la actualidad, etc. Como ven, muy torpemente están veladas las esvásticas con otros signos, pero en definitiva se trata de lo mismo. Y para terminar llegamos a Latinoamérica, donde no hay lobos.
El único país que tiene lobos de verdad es México, o mejor dicho, el único país que tenía lobos de verdad era México, porque los 20 y pico que existían se los llevaron los norteamericanos a Arkansas, al desierto de Sonora, Arizona, al desierto de Sonora, con la idea de alguna forma domesticarlos o salvarlos de una supuesta extinción a la cual estaban condenados si quedaban en manos del pueblo mexicano. De todas formas, tuvieron la gentileza de devolverles 3 que los mexicanos mantienen, pero que no son viables como para que la especie se recupere en México. Todo el resto de América Latina no tiene lobos. Existieron en la prehistoria, pero no existen desde hace por lo menos 10.000 años. Lo único que se asimiló de alguna forma a la figura del lobo es la del lobo de crin o aguaraguazú, que vive en los pantanales de Brasil, en los de Argentina, en los de Paraguay, en el norte de Uruguay, pero que es una especie que está al borde de la extinción también. No es un lobo verdadero, está más cerca de los zorros, es como un perro grande de patas largas y negras, como ven ahí. No vive en jaurías, es un animal solitario y bastante esquivo. Desde el punto de vista de la transformación de hombres en lobos, el único antecedente americano es el de los nahuales mexicanos. Nuevamente, donde existen lobos, aparece este tipo de figura. En las enseñanzas de Don Juan ustedes van a encontrar que muchos de los distintos chamanes, luego de hacer determinado tipo de brujería o pasarse cierto ungüento o ingerir determinadas sustancias, se transforman justamente en nahuales, vale decir, en hombres lobos. Todo el resto, como ya les dije antes, viene de Brasil y tienen realizaciones muy distintas. Se trata de mitos muy populares. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, en Argentina el lobizón es el 7º hijo varón de una misma familia. Su manifestación suele ser como un perro negro, aunque no hay un acuerdo definitivo sobre la cuestión, pero como no hay lobos no se lo puede describir como un lobo. Una de las cosas geniales que hizo el extinto presidente Perón fue adscribir a este 7º hijo varón a la presidencia de la nación. Por lo tanto, todos los presidentes argentinos apadrinan a los 7º hijos varones de todas las familias como una forma de ayudarlos a que no sean discriminados por la superstición popular. Esto que les estoy diciendo es verdad y está en la Constitución.